Agradezco al Instituto Nacional Electoral las facilidades para que se lleve a cabo el día de hoy esta importante proyección del documental La Historia Invisible, realizado con el objetivo de contribuir a que la ciudadanía conozca lo que es la violencia política de género y las formas en que se ejerce en nuestro país, así como las experiencias y/o estrategias exitosas que se han dado en el ámbito político al enfrentar este problema. Saludo al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a los representantes de las instituciones públicas que nos acompañan, a los dirigentes y representantes de los partidos políticos ante el Pleno del organismo electoral, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en particular, a mis compañeros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a los compañeros que nos acompañan del Instituto Nacional Electoral y demás personas que nos honran con su presencia en este evento. En mi reconocimiento a la consejera y a los consejeros integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política por su interés al procurar que este tipo de eventos sigan vigentes. El pasado 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Tras un largo caminar en las aspiraciones por conquistar el derecho de las mujeres a vivir en libertad, igualdad, dignidad y no discriminación. El siglo XXI ha sido denominado el siglo de las mujeres y el año 2019 ha sido denominado el año de la paridad, anunciando los frutos que han de recogerse tras el incansable esfuerzo de miles de mujeres que han luchado porque se reconozcan sus derechos como un importante avance civilizatorio para la humanidad entera. Sin embargo, es preciso hacer hincapié que la participación activa de las mujeres en los distintos ámbitos en los que se desempeñan aún enfrenta diversos obstáculos, lamentablemente, como la violencia de género que impide desarrollarse en libertad. La violencia adopta muchas formas: física, sexual, psicológica, económica, política, pero el resultado concluye en la misma violación devastadora de los derechos humanos fundamentales y de la dignidad humana, que le impiden a la mujer su pleno desarrollo en los ámbitos en los que se desempeña. Que sirva este espacio al que todos confluimos para reflexionar sobre la importancia de seguir luchando por la igualdad de mujeres y hombres y la no violencia en el hogar, en nuestras comunidades y en las instituciones. Reconozcamos el valor de la mujer que se compromete con su familia, de la mujer que trabaja, de la mujer que participa en política, de la mujer que participa en su sociedad, en su comunidad. En el ámbito electoral, como ejemplo, somos más mujeres las que hemos participado en las distintas funciones. En el ámbito administrativo, como mis compañeros del Consejo, en los partidos políticos, en comités y comisiones, en las mesas directivas de casilla y sobre todo votando. Hoy contamos con un importante número de mujeres electas, 13 mujeres y 14 hombres integran la legislatura actual y 16 ayuntamientos son presididos por mujeres y 42 por hombres. Las mujeres somos mayoría en la construcción de la democracia. Sin embargo, aún nos falta ocupar los mismos espacios para ir de la mano con los hombres, en las mismas condiciones de igualdad, pero sin sufrir violencia ni discriminación, no siempre denunciada por nosotras, por las repercusiones que tiene en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad y con nuestras mismas compañeras. Aún nos falta mucho por hacer, que sirva pues este momento para reconocer la valía de aquellas primeras mujeres que se atrevieron a luchar por la reivindicación de sus derechos. Sigamos enarbolando la bandera de la igualdad, de la no discriminación, de la dignificación de las mujeres, de la no violencia y de la no polarización. Gracias, muy amables. Un día, mis pensamientos, en lugar de una helada, traerán fuegos artificiales. Un día, mis ojos estarán abiertos de par en par, de forma tal
que al ver las hojas encogidas del océano continúen fluyendo. Un día, mis manos se convertirán en tejedoras y sobre el cuerpo desierto de la vida hilarán un vestido de trigo y flores. Un día, una canción de cuna le traerá el sueño a los ojos cansados de los niños sin hogar. Un día yo cantaré alabanza al espíritu del fuego con canciones tranquilizadoras de lluvia. Ese día escribiré un poema exaltante y rico, con la dulzura de la fruta de un árbol y la belleza de la luna. Nadia Anjuman, 1980-2005. Poetisa y periodista afgana, formó parte de la Escuela de Costura Aguja Dorada, la cual, en forma clandestina, daba oportunidad a mujeres de tomar clases y discutir sobre literatura, lo cual era castigado con cárcel, tortura e incluso la muerte bajo el régimen talibán. Ella se matriculó en 2002 en la Universidad de Herat para cursar un grado en literatura y consiguió publicar su obra poética a pesar de la oposición de su esposo y su familia. Nadia falleció el 4 de noviembre de 2005 tras una disputa con su marido, producto de los golpes recibidos, los cuales la dejaron inconsciente y con heridas en la cabeza. Su muerte fue determinada como suicidio por las autoridades afganas y su esposo fue liberado tras la investigación de la misma, a pesar de las promesas del padre de Anjuman de que éste recibiría una pena de prisión. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de San Luis Potosí se complacen en presentar el documental La Historia Invisible y agradece a todas las personas su presencia e interés en este material, que desde las instituciones electorales procura la visibilización no solo de la violencia en contra de las mujeres que participan en la vida pública, sino sobre todo la visibilización de los derechos políticos de las mujeres como derechos humanos. A continuación, me permito presentar a las autoridades que hoy nos acompañan en el presidium. Por supuesto, agradecemos la presencia y anfitrionía de la maestra Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta de este organismo electoral. Saludamos con aprecio al licenciado Pablo Sergio Ispuro Cárdenas, vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí. Asimismo, contamos con la presencia de la maestra Denise Adriana Porras Guerrero, presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política de este organismo, y agradecemos la presencia también del consejero electoral, maestro Martín Faz Mora, consejero electoral, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política. De la misma manera que contamos con la presencia del maestro Edmundo Fuentes Castro, también integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política de este organismo. Por supuesto que agradecemos y destacamos la presencia, así como el constante apoyo de los consejeros electorales, la maestra Zelandia Borges Estrada, del maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, de nuestro secretario ejecutivo, el licenciado Héctor Avilés Fernández, y nuestros invitados de la Junta Local del INE, la vocal de organización electoral, la maestra Isabel de la Rosa Quiñones, así como el ingeniero Manuel Juárez Hernández, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INE en San Luis Potosí. Muchas gracias a todos ustedes, invitados e invitadas especiales que nos acompañan desde los partidos políticos y diferentes instancias, y por supuesto un agradecimiento especial a la presencia de los compañeros y compañeras que colaboran todos los días en este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. También un aplauso para ustedes, por favor. Desde este espacio vaya un agradecimiento especial a la maestra Laura Elena Fonseca Leal por su mensaje de bienvenida y sobre todo por su compromiso palpable con la lucha por los derechos político-electorales de las mujeres como líder de este espacio.
A continuación, escucharemos al licenciado Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, quien nos dará una presentación acerca del documental que desde el Instituto Nacional Electoral nos compartirá el día de hoy a todos nosotros. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto, es verdaderamente un gusto para mí estar otra vez en este espacio con esta institución hermana con quien pues hemos trabajado tanto y tan de cerca en lo que a mí corresponde en los últimos 11 años. Muchísimas gracias, Edmundo, Denise, Laura Elena, Martín, Rodolfo, Selene, y desde luego a todos, Héctor por ahí lo saludé ya, a todas y todos. Tenemos mucho por delante, hay mucho que trabajar. Pues sí, le voy a pedir más al rato, en cuanto termine yo de pronunciar algunas palabras que pretendo sean breves, a Juan Manuel Sánchez Hernández, nuestro compañero vocal de capacitación electoral, que haga la presentación de la historia invisible, porque me parece que nos va a dar datos y elementos importantes. Se ha dicho mucho sobre la fecha esta del 8 de marzo. Creo que la mayoría de quienes estamos aquí, pues nos hemos echado una explorada allí, una buceada en internet para tener datos de por qué el 8 de marzo, qué pasó en esa fecha. Y bueno, yo creo que también en redes hemos visto en los últimos días esta suerte de falso debate o de un debate que por ahí está acerca de si es celebratorio o si es una conmemoración. Y verdaderamente sí lo es importante, diré poco al respecto, pero se trata de una fecha en que se conmemora esta larga lucha de las mujeres por la igualdad jurídica, por la igualdad constitucional en materia de derechos fundamentales. Una larga lucha en donde ha habido pérdida de vidas, creo que ya está, lo hemos visto, lo hemos sabido, hay películas muy interesantes al respecto, pero es una lucha que no concluye, porque está anclada en muchas cuestiones de orden cultural que tenemos que rebasar todavía. Esta parte de la historia afgana que me parece muy interesante, pues es una historia que vemos aquí también en San Luis Potosí. A mí en lo particular y a ustedes también, seguramente en este trabajo tan interesante que nos toca hacer, hemos visto esta parte de la resistencia de los hombres, sobre todo en algunas zonas del estado de San Luis, para que las mujeres no participen, o que les pidan permiso para participar, o que las retiren de la casilla a una cierta hora, en fin. Esta parte en la que todos tenemos el compromiso de avanzar en la concientización, pero también el proceso de cultura de la igualdad con quienes vamos a trabajar en tiempos electorales. Pero también es un trabajo al que estamos comprometidos en todo tiempo. Así pues, tengo aquí un pequeño texto sobre este asunto, pero he de decir que en términos de políticas institucionales, sean del Estado mexicano o propiamente del Instituto Nacional Electoral, pues hemos caminado ya algo. Hemos visto ya reformas muy importantes en este tema que ya están plasmadas en el texto constitucional, algunas medidas que ha tomado el Instituto Nacional Electoral que se han sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y algunas sentencias relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este momento, lo saben ustedes, tenemos la presencia de mujeres en la Cámara de Senadores y Diputados del 49 y el 48% más o menos. Y cada vez hay más presencia de mujeres en espacios del poder público, sin embargo faltan todavía. Y es evidente porque en la composición de gabinetes generalmente todavía estamos viendo composiciones avasalladoramente masculinas en las gubernaturas de los estados, por ejemplo. Así que el Instituto Nacional Electoral, lo ha dicho el presidente,
y lo han dicho los integrantes y las integrantes del Consejo General, están comprometidas por avanzar afianzando esta voluntad hacia la equidad, que además se ha afianzado, se ha reflejado últimamente por medidas, por ejemplo, en materia indígena respecto de la necesidad de establecer cuotas también, sobre todo en algunos, en distritos de carácter indígena. De los 28, por lo menos en 13, ya está el tema de la cuota del 50 y 50 para su presencia en los espacios políticos. Así pues, el reto es aún grande. Hay otros ámbitos de la vida política en que las mujeres todavía están en una situación de desventaja, pero además hay conductas que no se alcanzan a ver con toda claridad porque ocurren en espacios muy cerrados en donde es muy difícil generar testificaciones acerca, o bien en donde la percepción de esta distancia que se establece parece una complicidad oculta, es difícil de controlar. Pero se tiene que avanzar a través de la denuncia, como lo han hecho ya mujeres valientes de este país, incluso de esta entidad federativa. Así cerraría diciendo que el INE reconoce y asume este compromiso con la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres como elemento clave de la calidad de la democracia. Y, pues dicho esto, le pediría a Juan Manuel que nos haga la presentación del documental La Historia Invisible. Muchas gracias. Gracias. De manera muy breve, les quiero comentar que este documental consta de algunos testimonios de mujeres que ya, en algunos casos, ya están en el ejercicio de un cargo. Algunas otras son candidatas, algunas otras ya están en el ejercicio incluso de algunas alcaldías en la Ciudad de México, y un caso en particular conocido lo identificarán ustedes fácilmente al final de una magistrada. Entonces, también les quiero decir que este documental se está presentando en todo el país, en todos los 300 distritos electorales, de la mano con diferentes instituciones, muchas de ellas, casi en todos los casos, de la mano de los organismos locales electorales, en este caso del CEPAC, al cual agradecemos mucho. Entonces, sin más preámbulos, veríamos este documental. Tiene una duración aproximada de 57 minutos. Al final del mismo estaremos extendiéndoles una encuesta de opinión para cumplimiento de satisfacción y ver algunos aspectos que pudiéramos nosotros echar a andar para hacerlo cada vez mejor. Muchísimas gracias y pues yo creo que le damos paso entonces a la transmisión. Pues ellos mismos me invitaron para poder contender en el municipio. Pues yo lo veía muy complicado porque pues el municipio no está acostumbrado a que una mujer pueda gobernar. Pero pues más sin embargo tomé la decisión de decir, bueno, pues me voy. Entonces estaba puestísima de lo que podía enfrentar. Y finalmente acepté. La violencia en contra de las mujeres se ha convertido en una situación cada vez más alarmante en nuestro país.
Las causas del recrudecimiento de las agresiones, visibles y veladas, son múltiples y variadas, pero todas ellas convergen en una sola realidad: la transformación de nuestra sociedad. En los últimos años, las demandas de las mujeres a favor de sus derechos han sido reconocidas en las leyes. Sin embargo, ante cada logro, aparecen nuevos obstáculos para ejercerlos. Frente a cada avance ganado por las mujeres, surgen formas encubiertas de discriminación que pretenden detenerlas. Así, mientras más preparadas están las candidatas a los puestos de elección popular, la violencia disfrazada, detrás de estrategias políticas o tácticas de campaña, se viven en todos los partidos y en todos los rincones del país. Pues las elecciones también los tuvimos muy complicado porque cuando empecé a hacer campaña recibía muchas amenazas, me persiguieron y pues nunca metí miedo. Dije, pues voy a seguir caminando, tengo que luchar para muchas mujeres y para los hombres que también ya me confiaron, porque esa es una confianza. Y pues también ellos estaba por encima la dignidad, porque si no defendía, si iba a meter el miedo, pues no hubiera podido ganar y seguir o mostrarles que también se puede gobernar a una mujer. El caso de Rosa Pérez, originaria del poblado de Chenaló, Chiapas, y hoy presidenta municipal de su comunidad, representa la voluntad de muchas mujeres de las zonas indígenas a cambiar sus costumbres ancestrales para participar en las decisiones políticas de sus pueblos. La presidencia municipal lo gané por dos sistemas. Uno, que es por usos y costumbres, que es mediante plebiscito, se convoca a nivel municipal, que San Pedro de Chenaló tiene alrededor de 50,000 habitantes dentro de los municipios. Vuelvo a contender por usos y costumbres de nuevo en el 2015 y finalmente gano y voy a la contienda electoral, volví a ganar, entonces pues hoy logro ser presidenta municipal constitucional y pues ya nos queda 7 meses para terminar el cargo, pero dentro de todo pues nos ha costado mucho, ha sido muchos obstáculos. Venimos a manifestar, a pedir que se mantenga la paz social en el pueblo de San Pedro de Chenaló. Vamos a pedir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se respete la paridad de género. Al contrario, queremos más espacios, que las mujeres estén en el poder, logran ser presidentas municipales. No todas las mujeres que han sufrido violencia política o han sido violentadas o discriminadas tienen la misma disposición de Rosa Pérez para denunciar prácticas de intimidación dentro y fuera de su partido, ni la capacidad para reconocer los círculos de violencia generados en su entorno por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, desde infancia, pues desde chiquita, siempre me gustaba estudiar. Me acuerdo que en mi casa, donde crecí con mi mamá, me huía a ir a la escuela porque yo quería estudiar, aspiraba a otras cosas. Y pues finalmente no me permitía mucho porque la costumbre casi los niños pues no es muy permitido que se vayan en la escuela y sobre todo las niñas. Pero finalmente me fue entendiendo, tuve que estudiar, estudié en el poblado Yapteclum, de allí crecí.
de allí soy, y pues salgo en la comunidad, estudio en Tuxtla, la preparatoria. Pues me inscribo a una universidad en San Cristóbal, en la Facultad de Derecho, y pues igual orgullosamente termino la carrera. Soy abogada, estudié una maestría en amparo constitucional y una maestría en ciencias penales en una escuela particular donde terminé la carrera, que es en la Manuel José de Rejos en San Cristóbal. Me inscribí a una escuela para estudiar el doctorado y terminé un doctorado en ciencias políticas y sociales. En cualquiera de sus formas, la violencia física o simbólica afecta el desarrollo de las mujeres. En el caso de la actividad política, el terreno es fértil para sembrar la duda, la inseguridad y el miedo. La violencia psicológica y emocional es uno de los mayores retos que las mujeres deben enfrentar en su trabajo cotidiano. Pues es algo que igual casi no lo soñaba, ser presidenta municipal dentro del municipio, porque ha sido una vida muy complicada donde traje desde infancia. Pues seguimos luchando con el corazón, con el trabajo que le invertimos a las comunidades, a la gente. Pues es importante que la mujer se prepare, pero siempre la invitación siempre es tanto a las mujeres, a los hombres, preparar, caminar, porque la educación en cuando uno se prepara, pues no es igual uno, ¿no? Cuando se inclina en la violencia, sino que a la mejor manera que se ha podido, y prueba de ello, que es lo que me ha servido mucho en esto, en la política siempre he dicho, y así voy a decir en este momento, que la política no es con violencia. Siempre con mucha inteligencia, con mucha estrategia, se ganan las cosas, y así lo he venido trabajando, pero es bueno el estudio, es bueno de preparar a las mujeres, que sí se puede, a la mujer se puede gobernar. Las máscaras de la violencia política suelen confundirse con las relaciones naturales, cotidianas y derivadas de las costumbres de nuestra sociedad. Por ello, no siempre es fácil distinguir cuando a una política se le niegan sus derechos como persona o es agredida por su condición de mujer que rompe los estereotipos. En el Tribunal Electoral Federal, gracias a la Justicia Federal, al Tribunal Electoral Federal y a las mujeres también de México, porque pues me apoyaron a varias mujeres, hablaron por mí, también la ONU Mujeres, la Corte Interamericana, que eso le agradezco mucho a la justicia, que por eso hoy regresamos de nuevo. Pero también, como siempre he dicho, aunque estuviera la sentencia, pero cuando realmente uno no pone la parte de trabajar, porque esto era el campo para trabajar, sensibilizar a la gente, que hoy lo que logramos, por eso estamos gobernando, regresamos de nuevo en la presidencia municipal. Cuando me tocó ser candidata por Xochimilco, lo que sentí mucho enojo, muchísimo enojo, por esta forma de querer vulnerar la propuesta política de las mujeres, siempre la descalificación personal. Esa es la guerra sucia que se realiza en contra de las mujeres en el ámbito político comunitario, la descalificación personal. En México, la reforma constitucional del 2014, que obliga a los partidos políticos a garantizar que la mitad de las candidaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y en los congresos estatales,
sean ocupadas por mujeres, ha sido un detonador de férreas, aunque disimuladas resistencias, para el ascenso femenino a los cargos de decisión política. Estaba el tema de la paridad, había que aplicarla, sí, 50-50 y aplicarla a nivel horizontal y a nivel vertical. Entonces, había distritos que ya estaban trabajados por hombres. Entonces, decirles, pues es que por estos equilibrios hay que meter aquí mujer, generó muchos disgustos. En 2015 se me da la oportunidad de ser candidata al Distrito 39 de Xochimilco. Una candidatura que llevaba muchos matices porque era participar políticamente y electoralmente en una delegación donde actores importantes como las mayordomías, como el tema de la religión, los usos y costumbres y esta urbanización pausada de la delegación Xochimilco, porque todavía es un tema rural, en gran parte de Xochimilco, cómo llegar con una propuesta pensada pues, desde lo que venía yo formándome, que era el tema de las libertades, los derechos. Ahí viví violencia política manifestada en su expresión, la violencia comunitaria. Había carteles de mi rostro pegados alrededor de mi casa de campaña con lemas muy agresivos. Recuerdo algunos donde decía puta, no eres de aquí, eres una zorra, eres una ratera. También me tocó vivir violencia política expresada por los compañeros de otros partidos. Me tocó vivir la violencia igual, la descalificación de mi propuesta, decirme que en Xochimilco el tema de los derechos de las mujeres no importaban, porque Xochimilco es una comunidad donde todavía se rige por usos y costumbres, por autoridades como las mayordomías, por expresiones, bueno, que no están vinculadas necesariamente con los derechos y libertades de las mujeres. Entonces, me decían que pues, los temas de los derechos de las mujeres en Xochimilco no importaban. Tamara Miranda, joven política que enfrenta la realidad de la violencia de género en nuestro país desde los años de estudiante de periodismo, representa a una generación de mujeres que en la década de los 90 toman conciencia de sus propias fortalezas, pero también de su vulnerabilidad. Éramos una población estudiantil en donde el periodismo dedicado a o pensado que se pensaba que era solo para el ejercicio de los hombres, empezamos a ver que la participación de nosotras las mujeres era importante. Compañeras mías están participando y se profesionalizaron en el periodismo deportivo, en el periodismo político y bueno, creo que ahí fue un momento importante porque pues, empezaron a abrir los espacios, ¿no? Y a cerrar las brechas de desigualdad en estos espacios que eran pues, pensados para los hombres. Pues en aquellos momentos estaban las muertas de Juárez, entonces era cuando nos empezábamos a plantear por qué nos están matando, era pensar qué vamos a hacer para que esta violencia no se agrave, no se incremente. Entonces creo que fueron momentos en los que empezamos a pensar, a organizarnos. Creo que también hubo colectivos de mujeres también muy inteligentes que echaron temas a la mesa del debate en aquellos tiempos. ¡No a la violencia contra las mujeres! ¡Alto a la violencia contra las mujeres! Calificar de feminicidios a las asesinadas por el simple hecho de ser mujeres fue un largo debate de género que se ganó en muchas tribunas. Sin embargo, para las sociedades machistas, aceptar que el cuerpo de las mujeres es un patrimonio y una responsabilidad individual y propia de cada una de las mujeres
sigue siendo un tema controversial. Algunas instituciones públicas y privadas o de corte religioso se asumen como jueces y guías de los comportamientos femeninos. Todas las violencias que existen en contra de las mujeres, no creo que sea un tema en el que nosotras seamos permisivas, no, eso no creo que sea así. Creo que sí, culturalmente y socialmente estamos sometidas a ciertos entendimientos pues es que si rezongas te ves mal, es que si exiges eres chismosa, es que si no te dejas es porque estás en algo mal, pues porque así es todo lo que hemos venido haciendo todas y todos. Actualmente, el término de violencia política ocupa un lugar preponderante en la discusión pública. Pero ante la falta de una legislación que defina y sancione el término, organismos públicos y civiles crearon el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres como un instrumento para empezar a visibilizar lo que muchas veces queda oculto a la mirada de la sociedad y de la ley. El protocolo es una muy buena herramienta, es que va a permitir dentro de los partidos tomar acciones preventivas, o sea, ver qué vamos a hacer en esta convivencia entre candidatos y candidatas, estructuras, paridad, entonces todos estos temas que tienen que ver con la perspectiva de género, es qué vamos a hacer en el tema de la prevención, qué vamos a hacer en el tema de la atención. Y la otra es pues las sanciones, o sea, una vez que se identifica que sí se está cometiendo violencia, ¿de qué forma lo vamos a sancionar? De acuerdo con el protocolo, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Desde un principio busqué no involucrar a mi familia en el tema de político. En el caso de la campaña, no las involucré a mis hijas, en este caso ni a mi familia, ni a mis padres, ni a mi pareja, ni a mis hermanos, ni hermanas, porque sabía yo que llegaba a un distrito que era un distrito muy complejo. Yo no era oriunda de ahí, era de uno que está muy cerca de ahí, y decidí no involucrarlos. Sí puede ser por un miedo que tenía yo de mezclar mi trabajo, que era un trabajo en ese momento que yo consideré de alto riesgo. Creo que las mujeres en el ámbito político electoral, más allá de hacer este tipo de agresiones entre pares, estoy hablando entre mujeres, debemos de generar alianzas, debemos de generar empatías, debemos de comprender que la otra está en la misma situación que una como mujer candidata, expuesta a la violencia política, expuesta a la violencia comunitaria, expuesta a la violencia en medios, también el tema ahorita de la violencia mediática, pensada en lo político también es un gran tema. Entonces creo que debemos ser empáticas las mujeres. La primera vez que yo sentí esa desventaja fue cuando yo fui consejera electoral en el INE. Éramos 9 consejeros electorales, 8 hombres y una mujer. La mujer era yo. Entonces, pues no había ningún tipo de contrapeso, digamos. Era dominantemente hombre. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que las formas,
¿qué diré? La forma como se hablan hombres cuando nada más están con hombres es distinta de las mujeres cuando nada más estamos con mujeres. Entonces esa desproporción sí hacía que yo sintiera que no participaba de todos los espacios de discusión. La discriminación, la intimidación y la violencia hacia las mujeres que participan en la vida pública están siempre presentes de manera visible o invisible. La mera idea de ser gobernados por una mujer o ser mandados por una autoridad femenina todavía causa resistencias en nuestra sociedad. Aquellas que llegan a los altos mandos de elección popular, del ámbito académico o social, todavía tienen que demostrar sus méritos y su valía, como si los derechos que corresponden a todos los seres humanos para las mujeres fueran concesiones especiales. Creo que el movimiento del 68 encabezado por los estudiantes fue un movimiento que trastocó lo que era esa forma de estar tranquilo y de estar cómodo en México, ¿no? Y de poner el énfasis en la necesidad de reivindicar los derechos distintos. Entonces no había un movimiento de mujeres detrás. Realmente el movimiento de estudiantes era un movimiento a favor de libertades. Éramos estudiantes que sí entendíamos que empezábamos a ser parte, si quieres, del escenario público, cambios que tenían que ver con cuestiones de cómo nos ubicamos las mujeres en el terreno sexual, que cómo nos involucrábamos en el terreno político. Entonces, pues todo eso es un momento en que las mujeres sí empezamos a descubrir lo que es estar en el mundo, a lo mejor todavía no en una situación de igualdad con el hombre, pero sí empezar a irrumpir en ese mundo que a lo mejor en una generación anterior había costado mucho trabajo poder ingresar, ya no digas ser actores o protagonistas centrales, ¿no? El movimiento del 68 dejó una marca indeleble en nuestra sociedad. Jacqueline Pechard, estudiante de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en aquellos años, habla en retrospectiva de lo que significó para una sociedad llena de atavismos las demandas estudiantiles y sociales planteadas en la década de los 60 en nuestro país. El espacio universitario es un espacio de libertades. Eso es muy importante y entonces, aunque yo viniera de un contexto tradicional y de educación religiosa, entrar a este espacio de libertades fue una gran experiencia. Entonces, eso hacía que las mujeres, independientemente de lo que trajéramos, digamos, de formación familiar, entrábamos a este espacio y entonces nos involucrábamos más o menos rápidamente. Los espacios universitarios son espacios en donde la manera como estamos insertas las mujeres y los hombres, aun cuando sigue habiendo un mayor número de directores de facultades y de institutos hombres que mujeres, de todas maneras la vida académica es una vida que sí está muy igualada en términos de sexo, ¿no? De distintos sexos. Jacqueline Pechard asume la convicción de luchar desde su trinchera por un país que transite hacia las libertades políticas, de derechos humanos, de apertura a la información y la libertad de expresión, a pesar de las desventajas que enfrenta por el mero hecho de ser mujer. En las reuniones formales, y esto alguna vez lo dejé por escrito, mi vivencia era que si alguien hacía una propuesta y era hombre, rápidamente se recogía por parte de los otros. Si yo la hacía, si no era recogida por una de mis colegas varones, entonces yo la tenía que insistir y insistir y insistir hasta que entonces la empezaban a oír. ¿Sí? Consejera del Instituto Federal Electoral y comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, no son pocos los obstáculos que ha tenido que enfrentar
en el ejercicio de sus funciones, ya que por un lado, los colegas dicen estar a favor de la inclusión de las mujeres, pero en los hechos son los primeros en manifestar su incomodidad frente a una mujer que es su superior jerárquico en alguna estructura institucional. Yo era presidenta de la Comisión de Partidos Políticos. Entonces yo presidía la comisión que tenía que ver con registro de nuevos partidos. Y entonces llegaban los que aspiraban a tener el registro de un nuevo partido, y entonces nos sentábamos de un lado los consejeros y de otro lado pues los que llevaban los directores o los directivos de ese partido. Y entonces yo hablaba y les decía, a ver, y reunieron tales requisitos y saben que tienen que... Y el del otro lado, en lugar de hablarme a mí, le hablaba a mis colegas consejeros. Y yo le decía, oiga, la presidenta de esta comisión soy yo y la que le está hablando soy yo. Sí, yo lo sentía como una agresión, como como un menosprecio al ser mujer, ¿no? Es decir, aunque yo creo que tenía las mismas credenciales que mis colegas y habíamos llegado bajo el mismo procedimiento, sí en este trato había una suerte de desprecio hacia la mujer, ¿no? Entonces sí es una cosa que tiene que ver con una agresión, ¿no? Aunque no sea ni siquiera consciente de parte del otro, ¿no? La que la hace consciente es la que vive la agresión. El tipo de respuesta frente a esa mayor presencia es una respuesta que quizá es más violenta, no siempre violencia física, pero sí violencia psicológica, ¿no? Es decir, la violencia psicológica a veces es muchísimo más dañina que los partidos políticos realmente no hay violencia física, pero sí hay una fuerte todavía violencia psicológica. Sin embargo, cada vez más mujeres de todas clases sociales y generaciones, políticas, académicas y profesionistas, estamos decididas a ejercer los derechos que nos corresponden, exigiendo a todos los miembros de nuestra sociedad y gobierno garantías para hacerlo en condiciones de igualdad y seguridad. Yo no diría que en cada clase estoy consciente de a ver cómo despierto a las mujeres. En la medida en que uno pueda convocar tanto a los chicos como a las chicas, yo me siento bien. Creo que no necesito darles un espacio especial a las mujeres. Ellas, las chicas estudiantes, lo tienen en el salón de clases. Se lo han ganado. Yo sí creo que se lo han ganado. Yo creo que si hay todavía un esquema tradicional, patriarcal, es precisamente en los partidos políticos. Hemos escuchado en muchas ocasiones, sobre todo cuando se asignan candidaturas, cómo se quejan los hombres líderes de partido de que son injustas las cuotas, que las mujeres debiéramos acceder a esos espacios conforme a nuestras capacidades, como si a los hombres se les cuestionara capacidad alguna. Se quejan de que no hay mujeres, de que batallan para completar las cuotas. No sabemos dónde estén buscando, pero sí lo hemos observado. Y una vez que las encuentran, una vez que encuentran a las mujeres capaces, inteligentes, mujeres que llegan a empoderarse, hacen hasta lo imposible para que esas mujeres no sigan escalando. Una mujer empoderada es una mujer que atemoriza a los líderes, a los dirigentes de partidos políticos. La violencia política contra las mujeres, presente en estas elecciones del 2018 como nunca antes, se expresa disfrazada de muchas formas. Desde sus partidos políticos, las candidatas se enfrentan distintas agresiones, como ser registradas en el último momento para hacerlas llegar tarde a la contienda o recibir menos presupuestos para su campaña. Pero también, muchas viven el hostigamiento sexual, las amenazas contra la vida de sus hijos e hijas, la difamación y el desprestigio con lenguaje sexista y machista, así como las agresiones físicas y verbales. Cuando decidí contender por un puesto en aquellos años,
Entonces es cuando salieron todos los defectos y los descalificativos hacia mi persona. Nuevamente, cuando necesitaban una candidata que les ofertara votos, me volvían a llamar para que yo fuera su candidata. Entonces, ha sido una historia de encuentros, de desencuentros y de reencuentros con hombres y mujeres dentro del partido, pero sí se reconoce y he vivido, por supuesto, la violencia. Desde hace más de 20 años, Nora Rubalcaba Gámez, profesora en educación primaria, licenciada en educación media y licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional, decidió participar en política para contribuir a la transformación del país. De entonces a la fecha, ha sido regidora, diputada local, candidata a senadora, candidata a diputada federal y 2 veces candidata a la gobernatura de su natal Aguascalientes. Pero entonces empiezas a reconocer que son avances mínimos, que no es posible que tengamos cientos de años luchando por la inclusión y por la participación, el reconocimiento y la igualdad, y que aún no hayamos logrado ese tipo de ventajas, ¿no? No queremos privilegios, queremos igualdad. Entonces, esa raíz de esa primera incursión en esa temática de la igualdad de las mujeres, cuando empezamos a ser conscientes. Yo recuerdo que todavía había personas cuando nos dedicábamos a ir a las comunidades a dar cursos de igualdad, y todavía personas que nos decían, es que eso era del siglo pasado, ahora las mujeres ya son iguales, son reconocidas. Es decir, hay quien todavía no acepta que hay terribles desventajas. Entonces creo que es una problemática que tiene que ver con la conciencia y por supuesto con la información. Desde luego, dentro de los partidos, sigue siendo una constante la asignación de mujeres candidatas a los cargos que reproducen los estereotipos de género como salud, educación y cultura. Y aunque afirman que buscarán mejorar la calidad de la vida de los votantes, en las plataformas electorales no consideran los temas de género, ni de salud sexual y reproductiva, ni de violencia contra las mujeres, ni mucho menos de participación política. Kevin, ya no viene, ¿verdad, Kevin? Ya lo perdimos. Esa es una muestra de cómo hay un doble discurso, ¿no? Ahora sí presumían la paridad, ahora sí, pero lo que no decían era que se les entregaban los distritos que sabían de antemano que iban a perder. Y como esos podemos hablar de muchos ejemplos de cómo las mujeres son atacadas sistemáticamente, sobre todo por su vida privada, sobre todo. Cuando a los hombres pues difícilmente se les cuestiona su vida privada. A las mujeres eso es lo que está en la mira, ¿no? Entonces creo que hay muchos ejemplos, hemos tenido varias vivencias, experiencias y por supuesto hemos observado mucho de esta desigualdad. Bueno, aquí en Aguascalientes de nada sirve que nosotros tengamos ya la legislación respecto de la tipificación de la violencia política, la violencia de género, cuando tenemos casos, los casos que se han presentado, en los que finalmente la autoridad no reconoce todavía este tipo de violencia. Dice que la persona no acreditó. El protocolo para la atención de casos de violencia política contra las mujeres ha sido un paso importante en este tema, pero urgen leyes que visibilicen la violencia como un delito electoral, porque estas formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos. Al respecto, en 2 ocasiones, el Senado ha aprobado una minuta en la materia para definir el término en las leyes electorales, pero en ambos casos, la reforma no ha sido avalada por la Cámara de Diputados. Creo que es el problema más grande que podemos enfrentar las mujeres, porque el silencio nos hace cómplices de esta trayectoria de victimización que hemos tenido y que no nos ha permitido remontar estos problemas. Reconozco también que hay muchas mujeres que pasan un martirio una vez que denuncian todo tipo de violencia, sobre todo la violencia física, la violencia sexual. La violencia económica, pues no se diga, es la menos denunciada quizá,
pero creo que mientras no visibilicemos esos tipos de violencia, difícilmente vamos a poder combatirlas. No podemos enfrentarlas con el silencio. Entonces, el llamado es precisamente a que cuando se es víctima de cualquier forma de violencia, mínimo hay que expresarlo, porque el hecho de expresarlo, de verbalizarlo, nos ayuda mucho al siguiente paso, que es enfrentarlo y, por supuesto, contrarrestarlo. Y que no quede, sobre todo en una mujer que participa en política, que no quede un antecedente de sometimiento, de vergüenza, porque todas las mujeres padecemos alguna forma de violencia. Entonces, para enfrentarla, primero hay que reconocerla. Se debe de insistir en un marco legal, más allá de la reciente reforma a la ley electoral del estado de Aguascalientes y del país entero en sus 32 estados, ya que las agresiones constantes a las mujeres parecen estar normalizadas dentro de las instituciones y los partidos políticos. La paridad de género, que para nosotros, bueno, pues ya es la igualdad política. Ahora nada más hay que garantizarla, porque finalmente no necesariamente esta reforma nos hizo presentes en los congresos o en las posiciones de poder de una administración pública, federal, local o estatal. Entonces creo que eso es lo que todavía nos falta, pero creo que esas son las acciones más solidarias en las que nos queda muy claro que, independientemente de nuestra ideología, luchamos las mujeres por seguir abriendo camino. Sí, la violencia a mí me ha tocado vivirla en muchas formas, ¿no? No es un tema menor. A estas alturas, con tantas leyes, con tantos ordenamientos jurídicos, con tanta defensa femenina, tenemos historias que todavía no salen a la luz, y no salen a la luz por distintos temores. En el caso concreto de nosotras, siempre se utiliza nuestra forma de cómo ascendemos al poder, entre comillas. Ah, seguro es la amante de, seguro se acostó con, incluso nuestro arreglo personal, ¿no? O si te maquillaste de tal o cual manera, o si te peinaste de cual manera. A una mujer siempre se nos critica. Tú entras al salón de sesiones aquí y lo primero que sientes es la mirada de hombres y mujeres, ya sea porque les guste cómo te ves o porque te critiquen hasta la ropa que llevaste. La violencia política se da en ambas esferas, tanto en la de los varones como en la de las mujeres. Sin embargo, en el caso de la violencia política contra las mujeres, los estereotipos de género tienen un peso abrumador, así como la desigualdad estructural e histórica con la que enfrentamos cotidianamente el ámbito público y el privado. Yo sufrí violencia física con una pareja que tuve, un novio, que por primera vez después de 20 años, hace aproximadamente un mes, pude decirlo públicamente, porque ya estaba afectando también mi vida personal, ¿no? En fin, y eso es muy difícil decirlo, porque yo comprendo mucho a las personas que sienten que esto es una vergüenza para decirlo, y claro que te avergüenza, ¿no? Cómo una mujer empoderada va a permitir o a decirle al resto del mundo, ¿qué crees? Pues fíjate que yo sufrí violencia física, ¿no? Claro que es difícil, no es un paso muy fácil de dar. Evidentemente todo este proceso a mí me ha enseñado muchísimo que no hay nada más importante que enfrentar las cosas que te van sucediendo en la vida, porque es la única forma de ayudar a otras personas a decir que esa es una condición en la que estás, pero de la que tú también puedes salir. El caso de Adriana Dávila Fernández, diputada federal de la 16ª legislatura, secretaria de vinculación con la sociedad por parte del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, candidata a gobernadora del estado de su natal Tlaxcala y actualmente presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República,
no es un caso aislado ni único entre mujeres con aspiraciones políticas. Soy la séptima de 8 hermanos, ¿no? Mi mamá se dedicaba al trabajo doméstico. Ella lavaba y planchaba ajeno, cocinaba en una marisquería. Así fue como nos sacó adelante. Mi papá fue ferrocarrilero 23 años, lo despidieron del ferrocarril y se dedicó a la albañilería. A mí me gustaba toda la parte de deportes. Fui bailarina profesional de folclore durante los 15 años. Pero sí, efectivamente, el ser la más chica de las mujeres me hizo a mí un poco ser rebelde, por llamarle de alguna forma. Soy la más aventada de la familia, ¿no? La primera limitación que yo vi es no tener ningún familiar que participara en la política. Porque entonces, ¿cómo? Incluso recibí comentarios como, cualquier hijo de vecina ya quiere participar en política. En mi primera campaña como candidata a diputada local. Cualquier hijo de vecina, ¿no? E incluso mi mamá que lavaba ajeno decía, la hija de la lavandera, ¿no? Esos comentarios despectivos que al principio te dan cierto coraje. Tomar conciencia de nuestros derechos y de las realidades que tenemos que enfrentar para defenderlos es un paso muy importante en lo individual y en lo social. En lo individual, porque nos permite detectar nuestras debilidades y fortalecer nuestra voluntad para seguir adelante en la lucha por la igualdad. Y en lo social, porque impulsa el diseño de medidas, leyes y políticas públicas que corrijan las injusticias estructurales de nuestra sociedad desde la trinchera en la que cada una decida participar. Por supuesto que estoy de acuerdo en que tengamos hoy un proceso de paridad, pero el verdadero cambio se hace a través de la conducta, no necesariamente de la norma. Cuando tienes tú todo sobrereglamentado, pareciera ser que nos están metiendo en un proceso de fuerza que debo decir, y también reconozco que no había otra manera de hacerlo, pero también es cierto que hoy, ya teniendo este logro, nuestro discurso tiene que cambiar, tiene que generarse un cambio de conducta, incluso entre nosotras. Hoy estoy aquí no por otro tema. He escuchado a muchas compañeras cuando estamos peinándonos o cuando platicamos quejarse de que los varones no nos dejan participar. Yo no pido permiso a los varones. No les estoy pidiendo permiso de participar. Las quejas atrás son muy buenas, pero decir las cosas de frente son todavía mejores. Lo lamento por todas aquellas que pedimos, peleamos espacios, pero que dejamos que nos avasallen. Las medidas especiales para impulsar la participación femenina en los procesos políticos han sido significativas, pero insuficientes. Ha llegado el momento en que deben transformarse en leyes que se hagan cumplir y que sancionen a los infractores, ya que la impunidad frente a la violencia contra las mujeres causa daños irreparables en las víctimas y sus familias. Pues nuestra invitada especial, la senadora Adriana Dávila Fernández. Gracias por acompañarnos. Yo sí creo que debemos denunciar, pero ¿cuál es la consecuencia? ¿No te genera más frustración que tú llegues y denuncies y no haya consecuencias? La consecuencia o el tema de la denuncia es, concretamente en el tema de violencia de género, no hay un tipo penal de violencia de género. Yo aquí lo planteé, está bien, yo estoy de acuerdo en que tengamos esta ley, pero ¿y por qué no nos vamos a lo de veras, a pelear por el tipo penal? Porque pareciera ser que la violencia de género ocurre solo en las elecciones, y no es cierto. La violencia te va ocurriendo en tu vida diaria. La violencia política de género te ocurre en tu vida diaria. Muchas gracias. Adriana Dávila, senadora en funciones, no solo sufrió de severa violencia política durante su candidatura a la gobernatura de su estado, Tlaxcala. En la actualidad, como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, vive cotidianamente de acoso y de agresiones al ejercer su cargo. La nueva modalidad de la violencia política va más allá de impedir el cumplimiento de los deberes del cargo de las mujeres. Su integridad y la vida de sus hijos están en constante amenaza y zozobra. La violencia de género para las mujeres, política de género, generalmente no se ve, pero ¿cómo se siente? Se siente enorme. Te llegas a sentir completamente solo, aislado.
La gente está acostumbrada a que es normal. Si estás los comentarios que yo he escuchado es, ay, si estás en política, aguántate, ya sabes a lo que te metes. Pareciera ser que el acostumbrarte a las cosas es la moda de hoy. Acostúmbrate a ver la violencia, acostúmbrate a que te maltraten. Pues simplemente empezar a entender que si nos revictimizamos o autovictimizamos, ese no va a ser una condición que nos ayude. El sentimiento de culpa que las mujeres tenemos culturalmente es, creo que, parte de las barreras que tenemos que derribar. ¿Qué sigue? ¿Victimizarnos? No. ¿Qué sigue? ¿Cómo buscamos esta igualdad? Pues siendo nosotras mismas, no queriendo ser o imitar a los varones. ¿No? A mí no me interesa ser como mis compañeros varones, ¿no? Entro yo como magistrada, me nombra el Senado de la República en 2014, pero desde que llego yo al Tribunal Electoral me encuentro que tengo 2 compañeros varones. Mis 2 compañeros varones desde un inicio pues me hicieron saber que no les gustaba trabajar con mujeres. El trabajo que se fue dando día a día se fue complicando y complicando porque me trataron de hacer a un lado, trataron de disminuir mis facultades como magistrada y una manera de hacerlo era estar obstaculizando las cuestiones que a mí me tocaba decidir. La violencia generalizada contra las mujeres se ejerce en lugares que parecerían impensables. El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí es un órgano autónomo especializado encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia en el ámbito electoral. Desafortunadamente, las conductas de discriminación y violencia se recrudecieron cuando una mujer fue designada a ocupar uno de los más altos cargos de este tribunal electoral, como el de magistrada. La experiencia que yo venía acumulando de todos los procesos electorales en los que había estado, en la que incluso ya me había tocado calificar la elección de gobernador, me daba a mí el perfil para poder ocupar el cargo de magistrada en un tribunal electoral. Eso, aunada a los conocimientos y al trabajo que yo desempeñaba en el Poder Judicial, que era en la materia civil, en la materia mercantil, en la materia familiar, te da conocimientos más vastos para poder interpretar el derecho y resolver los asuntos que se turnan aquí a un tribunal electoral. El tener conocimientos en otras materias se suma para poder desempeñar mejor un trabajo. La magistrada Yolanda Pedrosa Reyes es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en Derecho Electoral y estudios de maestría en Democracia y Procesos Electorales. En octubre de 2014, fue nombrada por el Senado de la República magistrada numeraria del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, y en el 2017 fue reelecta y designada por 7 años más. Sin embargo, desde el principio de su nombramiento, recibió un trato diferenciado de parte de sus compañeros, quienes le expresaron abiertamente que una mujer no podía ser su par. Pues yo empiezo a ver como estos pequeños focos de cuestiones que para mí yo los estaba interpretando como violencia. Para nosotros es muy normal que se nos trate mal y verlo como algo que debe uno dejar pasar. Sin embargo, ya eran tantos los cositas que se venían dando el día a día que para mí ya era insostenible pasar por alto todo este tipo de cuestiones, como por ejemplo, que se llevaran a cabo las determinaciones por mis compañeros sin que me tomaran en cuenta, cuando la ley establece claramente que las determinaciones se toman en sesiones colegiadas. Entonces, ¿cómo se tomaron muchas determinaciones de las que yo no participé? Es una forma de obstaculizar mi trabajo. Y la ley sí establece que cuando se obstaculiza el trabajo de una magistrada es una acción grave.
Al haber yo advertido eso, presento una demanda, un JDC, en juicio ciudadano ante la Sala Superior Tribunal Federal Electoral. En los casos en los que las mujeres denuncian algún tipo de agresión, como lo hizo la magistrada Yolanda Pedrosa ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, las consecuencias son aún más críticas, aunque la violencia política haya sido acreditada y la resolución del Tribunal Electoral haya ordenado el cese de las conductas discriminatorias de parte de cualquier funcionario público o miembro de la sociedad. Sí, así es, porque no me dejaban, por ejemplo, nombrar al personal para que me apoyara. Eso hacía que se me cargara a mí el trabajo, que tenía yo que venir a trabajar hasta muy tarde y la gente que estaba trabajando conmigo estaba sometida a mucha presión para terminar dentro de los términos los procedimientos que eran sometidos a nuestra consideración. Entonces eso a la larga va causando mucho daño de estrés, mucho estrés. Conforme lo señala el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres, los tipos de acoso que viven las profesionistas, especialmente cuando empiezan a destacar en sus cargos, escalan del ámbito laboral al ámbito familiar, provocando violencia emocional, psicológica, patrimonial y física, tanto para ella como para los miembros de su familia. El tipo de cosas que se estaban dando aquí en el tribunal ya interfirieron en mi esfera familiar. Trastocaron esa esfera, o sea, esto salió fuera de lo que era nada más mi trabajo aquí en la oficina. El daño que se hizo, yo me pude percatar de ese daño y todo porque tuve que tener un acompañamiento por la parte de la Comisión de Víctimas. La Comisión de Víctimas me mandó a una terapia psicológica para que pudiera yo entender el no sentirme culpable. El no sentirme culpable también por haber hecho una denuncia y por defender mis derechos. Porque el hecho de presentar una denuncia requiere pensarlo mucho por las repercusiones que ello conlleva, ¿sí? Y hubo repercusiones, evidentemente, cuando yo presenté mi demanda y mi denuncia penal. En el momento en que yo hice mi denuncia, bueno, algunas compañeras me llegaron a decir que ellas también estaban sufriendo de lo mismo, pero que no se atrevían a denunciar. Tenían miedo de perder el empleo, una me dijo, yo quisiera decir muchas cosas, pero tengo hijos que mantener y si yo pierdo mi trabajo, ¿con qué los voy a mantener? Mejor me quedo callada. Hubo otra compañera que me dijo, no eres la única que ha sufrido eso, pero no tienes que andarte exhibiendo y haciendo eso, o sea, tienes que guardar silencio. Las cosas no se arreglan de esa manera. No son los tiempos para hacer este tipo de denuncias. Yo me pregunté, entonces, ¿cuándo va a llegar ese tiempo? ¿Cuánto vamos a esperar para que esto suceda? Hace siglos que las mujeres nos hacemos la misma pregunta que la magistrada Yolanda Pedrosa. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo podremos mirar el mismo horizonte que los hombres, sin obstáculos que nos impidan ver el paisaje completo? ¿Qué hace falta para emparejar el piso y poder caminar juntos, hombres y mujeres, con la aspiración de un mundo mejor para todos? Que tengan valor para decirlo, porque si no tienen el valor y si no se nota que es un problema grave, no le van a buscar una solución y no va a entrar nunca en la agenda pública de los legisladores. Cuando se vea que este fenómeno es grave y se vean los índices de violencia que de verdad existen, que todos los dicen por acá, por entre chismes de café, que le hicieron, que le volvieron, pero oficialmente no lo dicen. Mientras oficialmente no se diga, no se va a buscar una solución oficial. Yo tengo una hija y no quiero dejarle un mejor mundo a mi hija, que tengan una cultura de respeto hacia las mujeres. ¿Cómo vamos a generar esta cultura de respeto si nosotras mismas no manifestamos las cuestiones que para nosotros son violatorias? No nos defendemos, no alzamos la voz.